Muy bien, vamos a comenzar. La Parashá Shemini en español dice, capítulo 9 de Baikra, y dice, y el día octavo Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Baji Bayom Shemini, Kara Moshe le Aarón. La Parashá empieza, y fue el día octavo, empieza de una forma muy extraña, en el sentido de que, ¿cuál es la importancia de decir que fue el día octavo? Pero cuando estudias el Midrash y vas estudiando las diferentes herramientas que tenemos, te das cuenta que la razón por la que empieza con diciendo fue el día octavo, Shemini la forma de decir octavo o ocho, la letra que corresponde a la letra Het en español. Y si queremos estudiar un poquito más el sentido de la parashá, yo quisiera decirles algunos datos que vale la pena que los sepan, o que los tengan presentes si es que ya lo saben, que los tengan presentes porque um, ocho no parece que no nos dice mucho, aunque pudiéramos decir del Brit Milá y muchas cosas, pero no, en realidad tiene otros sentidos que los vamos a estudiar. Por ejemplo, solo por decir, en cuanto a los detalles, ¿no? Del día 8. Hoy es día 23 de Nisan, 22 de Nisan, más bien ya entró el 23, y nos dice varias cosas. 5.780 años desde la creación del mundo, 1950 años transcurridos desde que nos destruyeron el templo, 72 años desde la fundación del pueblo de Israel, 53 años de la liberación de Jerusalén, como lo tenían los árabes. Es decir, hay algunos detalles interesantes en esta fecha, se los estoy mencionando. Y yo quise decir 1950 años destruidos de la destrucción del segundo templo, porque ahí encierra parte del secreto de la palabra de la Parashá Shemini. ¿Cómo es posible que 1950 años ya han transcurrido del segundo templo, del primer templo, obvio que es, agréguenle otros más de 1000 años? No tenemos templo, no se hacen sacrificios, por muchos años se estuvieron haciendo, mientras estuvo el Mishkan y luego el primer templo, después el segundo templo. No tenemos templo, y, y es de sorprender para las naciones que somos un pueblo que ha sobrevivido sin templos, sin sacrificios, muchos siglos sin tierra, aunque éramos dueños de una tierra, pero estaba ocupada, 72 años apenas de la fundación de Israel como Estado, allá en 1948. Es decir, han pasado a lo largo de la historia de Israel muchas cosas que nos deben de poner a pensar cómo es posible que hemos pasado tanto tiempo sin templos, sin sacrificios, apenas somos una nación joven en relación a otras naciones que tienen 500 años, como México, más de 500 años. Eh, o, Tenemos muchas cosas que observar. Por eso la Parashá nos menciona Shemini, el octavo día. ¿Qué es con lo único que nunca hemos podido? ¿O qué es lo que nos ha ayudado para sobrevivir? Dos o tres detalles interesantes que los vamos a estudiar hoy y mañana. Primero, de esta parashá, en la historia de esta parashá, en el capítulo 10 nos menciona la muerte de los dos hijos de Aarón, y el Midrash menciona mucho de los hijos de Aarón, cómo fue posible que murieran. Y entonces de ahí nace una cuestión muy interesante, que es el honor a los padres. Aunque no nace propiamente de ahí, la halajá hace un extensa estudio del precepto Kibud Ab Be'am, el honor y la honra a los padres, fue en esta parashá. Así que lo que no hemos podido vivir o que no hubiéramos podido sobrevivir, o que hemos podido sobrevivir gracias
a dos preceptos que hemos cuidado a lo largo de todos estos siglos. Y uno de ellos es el honor que le damos a los padres y el otro es el honor que le damos a nuestros maestros, a nuestros rabinos. Lo vamos a aprender en el desarrollo del tema. Así que podemos decir que es gracias al honor, al conocer la cuestión del honor, que nos ha permitido llegar hasta este tiempo. Es un concepto que es muy complicado en el occidente, pero en el oriente es un concepto muy fuerte. En el occidente el concepto honor, esta frase, esta palabra en hebrea, kabot, o kebot, o más bien kebot viene de hígado, kabot, honor, es lo que nos ha permitido mantenernos con vida, mantenernos como nación, mantenernos como un pueblo. El guardar los preceptos nos ha hecho posible que nosotros podamos seguir viviendo, seguir existiendo. El desconocimiento de los conceptos como definición de las palabras hace que un pueblo, que una nación no tenga todo el conocimiento que debería de tener, que debería de tener. Todavía falta mucho, falta 40 minutos, no te preocupes. Así que imagínense uh, tener bien definido la idea del honor, la idea del concepto del honor, el temor, el respeto, es lo que ha hecho posible que a lo largo de tantos siglos nosotros sigamos adelante. El concepto honor que está tan demeritado en el occidente, en el oriente es algo que se tiene muy presente y lo vamos a estar estudiando. Así que dos cosas nos han permitido, dicen nuestros sabios, seguir funcionando como una nación. Dos cosas, esas dos son el honor, el temor, el honor y temor a nuestros padres y el honor y el temor, el respeto a nuestros maestros. Gracias a nuestros maestros, gracias a nuestros padres, nosotros podemos decir que seguimos adelante. Ahora, ya entrando en el tema de la parashá, Shemini. La parashá Shemini, que significa 8, nos relata el levantamiento del Mishkan. Se hizo un trabajo muy detalloso, con mucho cuidado, la construcción de todos los elementos que nos llevaron al Mishkan, todas las piezas que iban a ser parte del Mishkan, todas las partes, las telas, todos los pilares. Después de mucho tiempo de trabajar un año, estar trabajando para construirlo aproximadamente un año, un Pesaj casi un año después de que salimos de Egipto, se levantó el Mishkan. Así que las diferentes partes que completaban o que iban a permitir levantar el Mishkan ya se tenían. Y se reunió la gente para el ensamblaje. Se reunió todo el pueblo, Moshe le habló al pueblo, le habló a los levitas y todos tenían que trabajar para el levantamiento del Mishkan. Todo estaba listo, pero no encajaba algo, se caía el Mishkan. No se mantenía firme. Por 7 días, dice el Zohar, estuvieron tratando de ensamblar todas las piezas sin éxito. 7 días. Y algo interesante se aprende de esto. Los hajamim siempre sacan algo de todo, enseñan algo de todo. En lugar de quejarse, de enojarse, de frustrarse, jamás pararon, dicen los hajamim, el pueblo de Israel, Moshe y todos los que le ayudaban, de creer que tendrían éxito y que lo iban a levantar. Ya estaba todo, solamente que no se mantenía firme, se caía. Nunca desistieron, siempre estuvieron firmes. Moshe lo intentó una vez más en el día 8 y se separó de lo que había levantado y miró que en la parte de arriba, en el pico del Mishkan, quedaba un hoyo, unas argollas que no tenían nada. Y se le ocurrió divinamente meter su tabernáculo. Y metió su tabernáculo, su vara la metió
y no se cayó más. Era lo único que faltaba. Encajar el báculo, la vara, y con eso se mantuvo el Mishkan. Así que hay una lección de todo esto. Tras 7 días de intento por ensamblar las piezas, se logró levantar al día octavo. Y los sabios, los jajamí, me enseñan que esos 7 días son el espacio para aprender, son el espacio para buscar, son el espacio para intentar sacar conclusiones cuando las cosas no salen como queremos. Es decir, este periodo de espacio a todos nos debe de servir. Nos debe de servir para reflexionar y ver por qué no se hacen las cosas, no salen las cosas. Los 7 días tratan de los cambios que tenemos que hacer, tanto mentalmente, a lo mejor sentimentalmente y materialmente, para poder ver con éxito algo. Aun cuando el fracaso llegue una y otra vez, es necesario que te detengas, dice Jajamín, y reflexiones. Y como parte del pueblo de Israel, lo único que no debemos hacer nunca es renunciar en nuestra búsqueda de éxito. No debemos de renunciar, porque aun cuando por un tiempo estemos distraídos creyendo que sí vamos a poder, o que no nos salen las cosas bien y a lo mejor venga el desánimo, etcétera, no nos debemos de distraer pensando que eso que en el momento no nos está saliendo bien, no va a salir nunca. No nos podemos sentir ni frustrados. No tenemos derecho a ser un pueblo que se frustre o que se sienta que no puede. Somos un pueblo que sabemos que podemos porque no lo hacemos solo. Él está con nosotros. Dicen los jajamín, tarde que temprano, el vacío de Malhut arderá con la luz que viene de Seirampín, la luz que desciende del reino de Akadosh Baruj. Todo es posible, satisfacción y plenitud, cuando nosotros aprendemos a depender de la luz de Seirampín, del trono de Dios. Cuando abrimos esa conexión, nos conectamos con Él, sabemos que tarde que temprano lo que no tiene éxito tendrá éxito. Lo que se está intentando una y otra vez y no funciona, funcionará. Tenemos que ponerle mucha atención a eso. Debemos de trabajar siempre en nuestra capacidad, sí, pero también con nuestra emuná, con nuestra fe y con nuestro bitajón, con nuestra confianza de que tendremos éxito y que cada fracaso es solo una lección más que nos acercará a nuestros objetivos. Por ahí hay un libro de ilustraciones donde habla de Thomas Alva Edison y decía que el que hizo el foco, después de más de 1000 intentos, logró hacerlo. Y vino y le dijeron unos científicos de su época, y le dijeron, tuviste más de 1000 fracasos, y él dijo, solamente fueron 1000 formas de no hacer las cosas. Era como lo veía él. El Rab Isaac Luria, el Ari, explica que Israel era un pueblo de esclavos. Recuerden que veníamos de la esclavitud. Y el Ari explica que la esclavitud es una forma de pensar. El Arizal, el gran Isaac Luria, dice que la esclavitud es solo una forma de pensar, que para poder crear debemos de lidiar con los pensamientos que nos bloquean. Entiéndase por crear, encontrar las herramientas para alcanzar propósitos, metas, destinos, éxito en lo que nos estamos proponiendo hacer. No entiendan como creación como Dios, sino en el sentido de lo que queremos hacer. La Cábala enseña que solo podemos ser llamados creadores cuando nos partimos de la nada, es decir, cuando el ego, el yo, ha muerto, y cuando el yo ha muerto, dejamos que esa luz, la de Seirampim, la luz que desciende de lo alto hacia nosotros, nos inunda y nos llena. Cuando nosotros creamos o vamos a ese recurso, cuando partimos de la nada, dice el Zohar,
que creamos desde lo creado ya anteriormente. Es decir, de lo que ya Hashem habló, de lo que Hashem ya decretó, nosotros nos conectamos con eso a través de la negación. Así que si queremos ver que algo funcione en nuestra vida, empecemos con la idea de negarnos a nosotros mismos, dejar a un lado nuestro yo, nuestro egocentrismo, y que trabajemos en eso, que trabajemos en el sentido de que seamos o que plenamente, bitajón, confiemos en lo que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Así que, amados, pongamos la atención a esto. Después de 7 días de uno tras otro intento, llegó el 8º día, Moshe se apartó, hizo algo diferente, se apartó, vio el Mishkan, por qué no se sostenía, y vio que en la parte de arriba había un círculo, un hoyo, metió su vara que entraba justo en ese hoyo y el Mishkan se mantuvo de pie. Así que por 40 años, cuando el Mishkan se tenía que moverse porque la nube se movía, Moshe quitaba su vara y el Mishkan se caía, se recogía y se empezaba a mover el pueblo hacia donde Hashem los guiaba. Así que qué interesante ver que con una simple vara, dije simple, entiendo que tiene otro significado espiritual muy fuerte, pero como no se le dijo cómo lo hiciera, hasta que él hizo algo diferente, es decir, para que veas respuesta en aquello que no has podido edificar y construir, tienes que hacer algo diferente. Hablaba con Shira hace días. Shira es una mujer que vive en San Juan. No sé si esté por ahí conectada. Sí, ya la vi conectada. Y hablábamos y decía una frase que yo tengo años diciendo, ¿verdad, Shira? Haz lo que nunca has hecho y recibirás lo que nunca has recibido. Eso estábamos hablando ayer, o el martes en la noche. Así que una forma en la que Moshe intentó hacer algo diferente fue a través de poner su vara en ese círculo del tabernáculo que se estaba levantando por primera vez después de un año de haber salido de Egipto, de la esclavitud. Un año nos llevó a hacer todos los utensilios sagrados, todo lo que tenía que ver con las telas, con el arca, con la tapa, el parojet, con los querubín, un año nos llevó a hacer todo esto. Era el momento de levantar el Mishkan y no podíamos. Jajamín nos dice que es el momento de abandonarnos a nosotros mismos. Cuando parece que todo no funciona, es el momento de aprender a confiar en Hashem, aprender a confiar en el Eterno, que es el único que tiene la respuesta para todos nosotros. Así que vayamos enfocándonos en ese sentido. El Zohar habla de que el hombre fue creado en la Torá, es decir, no la Torá por el hombre, no la Torá por el hombre, sino el hombre por la Torá. Porque el medio de corrección que nos llevará al éxito está escondido dentro de ella. Es decir, en la Torá encontramos el medio para tener éxito en las diferentes áreas de las que estamos mencionando, tanto físicas o materiales, intelectuales, sentimentales, emocionales. El éxito está codificado dentro de la Torá y el Zohar nos dice que tenemos que encontrarlo en ello. El éxito se encuentra ahí, en la Torá. Tenemos que enfocarnos en ese sentido. El Zohar dice que fuimos creados con 613 preceptos, 613 deseos. Dice el Zohar que fuimos creados con 613 deseos. Pero cada uno de nosotros tiene su propia fórmula. No sé si lo estoy diciendo bien. Cada uno de nosotros tiene su propia manera, no es la palabra. A cada uno, shalom, hijo, a cada uno de nosotros se nos dio una habilidad y una capacidad para buscar la forma de tener éxito en aquellas áreas que no estamos teniendo éxito. Tenemos que encontrar
esa fórmula para corregir, para tener éxito. Y lo primero que tenemos que entender es que fuimos creados con 613 deseos. Esos 613 deseos son los límites que Hashem nos dio o que Hashem nos puso en equivalencia a los 600 mandamientos. Las cosas que quiere que hagas y las cosas que quiere que no hagas. Esos 613 deseos son la fórmula que la Torah tiene para que nosotros tengamos éxito en lo material, en lo espiritual, en lo emocional. Pero necesitamos saber que cada una de esas fórmulas, esos 613 deseos, son y representan trabajo diferente para cada uno de nosotros. Porque obvio que somos diferentes, así que tenemos que saber que en la Torah está escrito la fórmula que necesitamos. Prende la otra luz, porque veo que no ves. Así que, y con todo y lentes. Así que cada uno de nosotros tenemos una fórmula, tenemos una área en la cuestión del tikkun que rectificar, en la cuestión del gilgul que es subsanar, que se convierte en la fórmula para tener éxito en esta vida, en este viaje, ahorita, en este momento, ahorita que me estás escuchando tú y que me están escuchando los que están aquí presentes. Así que tenemos que entenderlo así. Hay muchas cosas que nos van a llevar a entenderlo. Shemini es la parashá que nos enseña que todos los días son días de trabajo, pero que Hashem siempre tiene en un momento determinado, después de ver nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra persistencia, o dicho de otra forma, el perseverar, nos va, todavía no, mijita, no, hasta las 6:45, lean, ahí les mandé un mensaje, todavía no. Así que es interesante ver que tenemos en nuestras manos y a través de la parashá de Shemini ver que aunque no tengamos éxito un día, estás hablando de 600,000 jóvenes en edad de guerra que estuvieron trabajando con Moshe para levantar por 7 días el tabernáculo. Y todos los días el intento fracasaba. Se caía el tabernáculo. Por eso la parashá empieza diciendo, y al día 8, y empieza la narrativa de los sacrificios. Pero ¿por qué empieza diciendo al día 8? Lo que no dice la Torá, lo dice cantidad de información. Tenemos el Midrash, el Zohar, el Talmud Babli, el Talmud de Jerusalén, donde nos dice que por 7 días se intentó levantar el tabernáculo y se caía. Todos los días fue lo mismo, una y otra vez, lo intentaban y se caía y se caía. Moisés al 8 día tuvo que hacer algo diferente. Sale del lugar donde lo estaban levantando y lo miró y dijo, ahí queda un hoyo. Y quedaba un hoyo en el pico del tabernáculo y se le ocurrió divinamente meter su vara y con eso se mantuvo. ¿Qué quiere decir? Que a veces, eso es lo que enseñan los jajamín, que puede que pase tiempo una y otra cosa, pero no has hecho algo diferente. Siempre tienes que hacer algo diferente para ver la respuesta que el cielo tiene para ti. La respuesta a esa situación puede ser intelectual, puede ser emocional, puede ser física, puede ser económica, que no has podido verla y que no sabes cómo hacerle. Lo que sí te debe de distinguir es insistir una y otra vez, de una y otra manera. Y en la frase que les decía hace un rato, tienes que hacer lo que nunca has hecho para recibir lo que nunca has recibido. Ahora, fíjense bien, en el capítulo 10, para seguir, ¿cómo es posible que después de 1950 años sigamos siendo un pueblo y no tenemos templo? Más de 2,000 y tantos años del primer templo, apenas 72 años como nación, apenas somos una nación joven, aunque tenemos dueños de esa tierra milenaria, porque Hashem nos la dio con Abraham Avinu, pero apenas hace 72 años las naciones nos la reconocieron. ¿Cómo lo logramos? Y los Jajamín dicen por 2 cosas. Por el honor y el respeto que le debemos a los padres y el honor y el respeto que le debemos a nuestros maestros.
me voy a concentrar en este día, mañana hablamos del otro, de los hijos a los padres, porque en esta parashá, en el capítulo 10, narra la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y sobre esto hay cantidad de información, cantidad. El Midrash dice que porque tomaron, el Midrash dice porque se emborracharon. De aquí nace la alajá de que no puedes servir a Dios en estado, no, es que no es inconveniente, es en estado de ebriedad, porque estaban ebrios. Y la alajá dice que tengas cuidado cuando bebes vino. Y te dice, estoy hablándote de alajá. Si tuviéramos a alguien que fuera un médico y nos ayudara, a lo mejor entenderíamos más lo que voy a decir. Pero la alajá dice que tengas cuidado de emborracharte, porque el vino produce que la temperatura de tu cuerpo suba. Eso dice. A lo mejor alguna persona nos puede orientar. El vino provoca que el cuerpo aumente su temperatura. Y hay una temperatura en la que ciertos ángeles, escúcheme bien lo que voy a decir, ciertos ángeles descienden porque miran que alguien está haciendo ya algo incorrecto. Es decir, el estado de embriaguez hace que tu cuerpo suba la temperatura. Eso dice la alajá. Estoy hablando de la alajá, lo que rige esta ley de no embriagarte. Porque adelante en el capítulo 10, Hashem le da la instrucción a Moisés y a Aarón que siempre que vayan a servir en el templo, jamás se emborrachen. Así dice en el capítulo 10. Si no leyeron la parashá, lo siento. Y dice la alajá, ¿por qué? El Zohar da luz al tema, porque descienden dos ángeles que cuando miran que la persona está elevada su temperatura a un grado provocada por el alcoholismo o la ingestar, por haber ingestado alcohol y llega a una temperatura a la que no debe de llegar, se lleva su alma. Estoy hablando de Sadiquín, yo no estoy hablando de las naciones. Las naciones se podrán embrutecer como quieran, hacer las cosas como quieran. Estoy hablándote de ti y de mí, del pueblo que Hashem escogió para que seamos su pueblo. Es decir, por eso está la prohibición. No puedes llegar a un estado así porque los ángeles pueden venir y pueden causar un problema. Tú puedes causarte un problema de vida o muerte. Porque los ángeles tienen la instrucción de Hashem de vigilar al pueblo que no llegue a una temperatura, su cuerpo, que no deba de llegar. Y entonces, estos hombres, los hijos de Aarón, se emborracharon, tomaron 2 incensarios y ofrecieron, ingestión, gracias, y tomaron 2 y ofrecieron un fuego extraño, pero dice que iban tomados. El Midrash dice que iban tomados. Por eso vinieron 2 ángeles y fuego del cielo, del trono de Dios salió y se llevaron su alma de estos 2, de Abinadab y Abiú. Se llevaron su alma. Dice el Zohar que ni un vello, ni un pelo, ni nada de ropa, nada se quemó. Nada de la piel, nada del cuerpo. Solamente entraron y se llevaron su alma. Ellos en un Gilgul hacen algo después, que en otra clase, aunque ya lo dimos en una clase de Gilgul, hablamos de eso, pero eran grandes sadikim. Ahora, ¿dónde está el problema? Estamos a unos 15 minutos de prender las velas, 12, 13 minutos. Así que no se me desesperen, mujeres, yo sé que ya quieren. A la hora que se desconecte, se va a desconectar en 10 minutos. En ese momento nos damos un espacio, prendemos las velas y nos volvemos a conectar. Nadab y Abiú murieron por haber bebido alcohol y haber llegado a un estado inconveniente. ¿Qué fue lo malo? Que tenían una estatura espiritual. Dice el Zohar que Abinadab y Abiú llegaban a estar hasta un poco más elevados que Moshe y Aarón en cuanto a espiritualidad.
¿Cuál fue el problema? Su juventud. Eran jóvenes impetuosos. Y dice el Zohar que cuando iban caminando Moshe y Aarón, ellos iban atrás y el pueblo los veía. Y eso causó en ellos una especie de despertar de su vanidad, una especie de enorgullecerse, porque todo el mundo veía que cuando estos dos, Moshe y Aarón, murieran, los inmediatos eran ellos. Es decir, ahora ya se combina el desorden de haber bebido vino al grado de llegar a emborracharse y gracias, mija, y la soberbia de creerse, bueno, no creerse, de esperar a que ya se murieran Moshe y Aarón. Déjenme les digo algo que dice el Zohar. Cuando se hizo el becerro de oro, Moshe intervino por Aarón, porque la ley de la causa y el efecto que regía antes que cualquier otra cosa, Moshe intervino por Aarón para que Hashem no le hiciera nada a su hermano, porque él había participado en la cuestión de recolectar el oro y hacer luego la imagen del becerro de oro, etcétera. Es decir, la consecuencia de Aarón era la muerte. Sin embargo, esa situación de la condena porque Aarón merecía la muerte, ese decreto se quedó en el aire. No sé si estoy sabiendo explicarlo. Sí. Dice el Zohar, en términos de Zohar, Sitra Agra. Sitra Agra es algo que no se ha concluido. Oigan esta frase, esto está muy fuerte. Si lo quieren traducir literalmente, Sitra Agra significa vivir en el reino, en Malhut, sin corona. Eso significa en términos de Zohar. Pero en términos de lo que estamos hablando, Sitra Agra es algo que hiciste mal y que no te arrepentiste y está ahí. Y que se va a buscar un momento para conectarse. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? El Zohar dice que este Sitra Agra se quedó suspendido en el aire esperando materializarse. Y el problema es que no se materializó ni en Aarón ni en Moshe, sino en los que venían inmediatamente atrás. ¿Por qué no se materializó esto, Sitra Agra, andar en el reino sin corona o debiendo algo? Porque Aarón debía algo. ¿Qué debía? Haber participado en el levantamiento del becerro de oro. Entonces, eso merecía en la ley de la causa y el efecto la muerte. Eso en términos de Suárez, Sitra Agra. Ahora, sigo. Como no se llevó a cabo porque Moshe intervino por él, pidiendo perdón, que le diera permiso a Hashem de seguir adelante porque era su hermano y porque además había hecho muchas cosas buenas, punto, se perdonó. Pero ese Sitra Agra andaba rondando. Se materializa en la acción que dice el Zohar cuando va caminando Moshe y Aarón, y atrás Nadab y Abiú, y dijeron, ¿cuándo morirán estos ancianos? Para que nosotros gobernemos. Entonces anhelaron el puesto. El Sitra Agra inmediatamente encontró donde se cumpliera esa maldición. La paga de haber desobedecido. Sitra Agra es una... Ahora, en términos de Zohar, ya entiendo, es andar en el mundo, en el reino de Malhut, en el Malhut. Quise decir lo mismo, en el reino Malhut es lo mismo. En Malhut, pero sin corona. Somos un pueblo que tiene 3 coronas, 4 coronas, dicen los jajamín. La corona de la Keuná, la corona del sacerdocio, la corona de la Torá. ¿Y cuál otra? La corona de... ¿Cuál? No oigo. Ah, es que se les está... Ok, yo le cierro su micrófono, no se preocupe, porque entraron con un micrófono abierto. Así que tengan cuidadito cuando entren, cierren sus micrófonos. Ok, somos un pueblo que tiene 3 coronas. La corona de la Keuná, la corona del Malhut, del reino, la corona de la Torá y la corona del buen nombre. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace poco? Shem Tov, del buen nombre. Ok,
Andamos en Malhut con 4 coronas, Yahil, es nuestra tarea. Las naciones no sé cómo anden, pero nosotros andamos con cuatro coronas. Por favor, no vayan a poner ahora coronas de... Porque hay cada meme, coronas de las... No vayan a poner a los judíos ahora con una corona de modelo, no sé, en... Baruch atah Adonai, lo tenemos con porque ahora dices algo y se agarran de ahí y hacen algo, pero bueno, ustedes no son así. Y entonces, si tragra es andar sin eso, pero si tragra es en términos de Zohar, algo que debes. Y Aarón lo debía. El asunto es que no se le pudo cobrar a Aarón y se le cobró con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Por eso en el capítulo 10 dice de Aarón cuando murieron sus hijos, ¿qué dice? Nada, guardó silencio. La Torá dice que no hubo ningún problema, que él no se quejó, no lloró. ¿Pueden imaginarse un padre que no llore por sus hijos? Eso es antinatural. Los hijos entierran a los padres, no los padres a los hijos. ¿Pueden imaginarse? Claro, Gil. ¿Y por qué no lloró? Porque él entendía que una consecuencia de él puede alcanzar a los hijos si a los hijos no se les enseña todo lo que debe de enseñársele. Y estoy hablando, empecé diciendo, en esta parashá, gracias a que somos un pueblo que hacemos lo que debemos, se nos ha permitido vivir 1950 años sin templo, 72 años apenas como nación, 58 años apenas habiendo recuperado la ciudad santa Jerusalén que la tenían los palestinos, apenas 58 años. No, era nuestra, Gil, y la tenían otros. Apenas 58 años. En el 68, en la guerra de Yom Kippur de los 6 días. Apenas eso. Así que qué interesante ver que somos un pueblo que sabe que tiene que hacer algo, y en este caso, en la parashá que nos toca, a Nadab y Abiú nos enseñan un problema de algo que Aarón no hizo con ellos. ¿Cuál fue? Enseñarle el respeto a los padres. Cabot. 2 cosas nos mantienen con vida, Yahil, dicen los jajamín. A pesar de no tener templo desde hace más de 2000 y tantos años, el primero, el segundo 1950 años, más de 3400 y cacho de años que nos destruyeron el primer templo. 2 preceptos nos permiten seguir como pueblo de Hashem. Kibut Av Be'am, el honor a los padres, y el honor